Quiero que me acompañen abriendo la palabra de Dios en el libro del Evangelio del discípulo o el apóstol San Lucas. En el capítulo 15 encontramos una de las más famosas historias, las cuales habla allí el Señor Jesús a toda aquella multitud que le seguía. Y esta historia es la que tiene que ver con un hijo que toma la herencia de su padre. Todos la conocemos, la historia del hijo pródigo. Sin embargo, para el tiempo en el cual los oyentes originales en el tiempo de Jesús estaban oyendo la historia esta, ellos se quedaron asombrados. ¿Y por qué ellos se quedaron asombrados? Porque Jesús rompe con todos los esquemas de contar historias en aquel tiempo. En aquel tiempo las historias se contaban de manera bien sencilla. Una introducción, un problema que había que resolver y un desenlace final. Listo. Pero Jesús rompe con este esquema y Jesús comienza allí a expresar algo diferente. Tú y yo no sabemos la historia. ¿De qué habla la historia? Habla acerca del hijo pródigo. Leemos allí Lucas capítulo 15, versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dice a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En aquellos tiempos, cuando el hijo pedía la parte de la herencia, era prácticamente desear la muerte del padre. Porque la herencia no se repartía hasta después que, ¿qué cosa? El padre fallecía. Y literalmente el hijo le está diciendo: dame lo mío ya. Y para los oyentes originales esto habrá parecido algo escandaloso. Para los oyentes originales que estaban escuchando a Jesús, lo más común era que el padre regañar al hijo, porque ¿qué hijo quiere la muerte de su padre? ¿Cómo se sentiría un padre o una madre al cual su hijo o su hija quiere que ellos mueran? Para la audiencia original de Jesús, ellos estaban seguros que el padre lo iba a destituir. Ellos estaban seguros que el padre lo iba a desheredar. Sin embargo, dice que el padre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el padre? Esto es totalmente ilógico en aquel tiempo. En aquel tiempo eso era insane, una locura. En aquel tiempo también las personas vivían de la tierra. Y el padre, en la historia que Cristo Jesús nos quiere enseñar allí en la Biblia, el padre era un terrateniente, por así decirlo. Tenía tierras y de la tierra ellos vivían porque la cosechaban, la cultivaban. Y cuando este hijo le está diciendo: dame mi parte de los bienes que me pertenece, le estaba queriendo decir: yo quiero lo que nos da el sustento. ¿Qué era lo que les daba el sustento? ¿Qué era lo que les daba el dinero, la economía? La tierra. Y dice que el padre se los dio. En otras palabras, el padre tuvo que vender un trozo de su tierra. Y esto es interesante porque al el padre hacer esa acción de vender un pedazo de la tierra, de la totalidad de la tierra,
se estaba quitando parte de su patrimonio. Se estaba quitando parte ¿de qué? De su economía. Y lo más interesante, la palabra que se menciona aquí, bienes, parte de su vida. Gabriel en el griego dice bios, es vida. La Biblia nos dice que el Padre se quitó parte ¿de qué? De su vida y se la dio. Y allí tú y yo vemos que la historia continúa. La historia continúa con este hijo que se va lejos, malgasta todo ese dinero. Y dice la palabra de Dios que volviendo en sí, una vez ya en el fondo, en el lodo, vuelve en sí, vuelve a recapacitar y que dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí? Ahora el hijo, notemos lo que hace. Él desarrolla una estrategia, un plan para regresar a la casa. Y mira lo que dice el hijo, versículo 18. Él dice, me levantaré e iré a mi padre. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de qué. Porque el hijo sabía que él había hecho un gran desastre. ¿Sí o no? Él había hecho que el padre vendiera parte de los recursos del patrimonio de la familia. Lo había malgastado. Lo había tirado por el tanque. Lo había tirado a la basura prácticamente. ¿Qué padre quiere eso? Ninguno. Y ahora él estaba convencido porque la Biblia dice que volviendo en sí, él sabía lo que había hecho. Él sabía lo que había hecho. Y él dijo, no. Yo ahora tengo que llegar a la casa ¿cómo? Por debajo. Y el plan del hijo era muy astuto. Él dijo, tenme como a uno de tus jornaleros, como a uno de tus trabajadores. Mira, el plan del hijo es bien sencillo. Si él entraba a la casa como el hijo, no iba a ser tratado como tal, en su mentalidad. Pero al entrar como un jornalero, como un trabajador, él podía trabajar, se le pagaba y restituía. Él comenzaba entonces del pago, del salario, a restituir con sus propios esfuerzos, a restituir ¿qué cosa? El dinero que había, ¿qué cosa? Malgastado. Ese dinero que el padre le había dado, tú sabes. Ese era el plan del hijo. Sin embargo, la historia nos dice que cuando el hijo va llegando y el padre lo ve de lejos, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que el padre se levantó y fue movido ¿a qué cosa? A misericordia. Y el padre corrió. Esto es inusual. Esto es inaudito. En los tiempos bíblicos los niños corrían. En los tiempos bíblicos las mujeres corrían. Los jóvenes corrían. Pero el padre de familia, el hombre que tenía y el que era el dueño, no corría. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque él tenía que alzarse sus vestidos para correr. Y así enseñaba sus partes más íntimas. Esto era una vergüenza en los tiempos bíblicos. La reputación del padre, como padre de familia, como hacendado, se veía como disminuida. Y el padre no escatimó eso. El padre mirando al hijo lejos, ¿qué cosa hace? ¡Corre! Dice la palabra de Dios que fue movido, motivado, impulsado por la misericordia. ¡Qué tremenda historia la que hace Jesús, señores! Dice que el padre fue motivado por esa misericordia. Y allí es donde el hijo entra ¿con qué? Con su discurso, con su estrategia. ¿Y qué le dice el hijo? Padre, mira, ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué le dice el padre? Tranquilo. Take it easy.
¿qué hizo el padre? Dice la palabra de Dios que el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, pónganselo y pónganle ¿qué cosa? El anillo. El anillo en su dedo. Mira, el hijo quería venir según su plan como ¿qué cosa? Como trabajador. Para que trabajando él restituía ¿qué cosa? Lo que había malgastado, lo que había botado prácticamente. Pero el padre de golpe le dice: no. Por pura gracia, por el amor que yo te tengo, yo te restituyo nuevamente al lugar de ¿qué cosa? Del hijo. Por pura gracia. Y le pone vestido nuevo y anillo. El anillo es muy importante. ¿Qué quiere decir Jesús con el anillo? Con el anillo se firmaban los contratos. ¿Sí o no? En los tiempos aquellos se hacía con cera. No sé si algunos todavía conocen eso, de que la cera se derrite y el anillo se estampa. Las personas que hacían eso eran las personas importantes. Eran las personas que podían hacer los negocios, no eran los jornaleros. O sea que el padre le está diciendo: aquí tienes el anillo. Tú puedes hacer negocios, tú puedes hacer contratos, tú puedes hacer todo lo que tú quieras porque yo te he devuelto ¿qué cosa? El lugar de hijo. Y aquí tenemos la historia del típico pecador. El típico pecador hijo menor. Porque en esta historia, te dije al principio que Jesús rompe con todos los moldes, rompe con los esquemas de la tradición grecolatina. Y aquí Jesús está poniendo en primer lugar, en esta primera parte, la típica historia de un pecador. Ese pecador que dice: no quiero saber nada y me voy. Y se va al mundo y acaba y arrasa, malgasta su vida. Y después, cuando se da cuenta de que ha malgastado su vida, de que no tiene nada ya para gastar, muchas veces la vida se gasta en la salud, muchas veces la vida se gasta con las posesiones económicas porque se envicia con el juego, con 20,000 cosas. Quizás estaré hablando para una persona en esta mañana que ha estado en esa posición, el típico hijo menor. Pero que un día volvió en sí como el hijo menor y dijo: me levantaré, iré a mi padre. Pero quizás cuando viniste a la iglesia tú dijiste: yo no me puedo bautizar porque es que en la iglesia te exigen tantas cosas, ¿no es verdad? Pero la salvación se trata acerca de lo que hizo el padre con el hijo. ¿Qué quería hacer el hijo? Restituir ¿qué cosa? Lo que había gastado. Muchas veces nosotros entramos a la iglesia cuando no conocemos y pensamos que para estar en la iglesia tenemos que hacer esto, hacer aquello. ¡No! La salvación no se trata de eso. ¿Qué fue lo que hizo el padre con el hijo? Lo restituyó, le dio vestiduras, le dio el anillo. Una vez que tú entres aquí, mi hermana, mi hermano, confiando en el poder de Cristo Jesús, del Padre, tu hija, tu hijo, eres restituida y restituido. Tú eres puesto al nivel de hija de Dios, de hijo de Dios. Así lo dice el apóstol Juan. Mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre, que nos ha hecho ser ¿qué cosa? Ser hijos de Dios. Jesús, es más, para Jesús esta ilustración del Padre y el Hijo era una ilustración tremendamente poderosa. Porque en el antiguo Israel la figura de la familia era una figura muy importante. Y Jesús, para querer ilustrar el tema de la salvación, utiliza el tema de la familia. Especialmente la figura del padre y los hijos. Sin embargo, la historia no se queda aquí. Hay una segunda parte de la historia.
Y esta segunda parte es la que rompe con todos los esquemas grecolatinos o de la civilización griega y romana en aquel tiempo. Y la segunda parte es que el hijo menor, ¿dónde estaba? El hijo mayor, disculpen. Estaba en el campo, estaba trabajando. Y cuando el hijo mayor, va llegando a la casa, ¿qué siente? Música, siente comida, va llegando y va viendo la multitud de las personas y dice, aquí hay algo, aquí está sucediendo algo en la casa. Así no te has dado cuenta tú cuando hay alguna fiesta en la casa o hay algo en la casa y no lo sabes, y tú llegas a la casa y tú dices, aquí hay algo hoy. Aquí hay algo hoy. Y dice que él llegó y le pregunta ahí a los criados, a los sirvientes, oye, ¿qué pasa? ¿Qué es lo qué sucede? Mira, es que tu hermano menor vino. Oh, ahora sí se puso en candela la cosa, como dicen los cubanos. El hombre se enojó, se berrió. Hay un dicho que dice, si te berriaste, come hierba. ¿Qué es lo que hace el hijo mayor? No quiere entrar a la fiesta. Y como un niño chiquitito comienza, ¿a qué cosa? A dar pataleta. A dar berrinche. ¿Cómo es, mi hermana? A hacer berrinche. Y empieza con el berrinche. No, yo allí adentro. No, yo allí no voy a entrar. El hijo mayor entonces obliga a que el padre salga de la fiesta. ¿Qué sucede aquí? Dice, entonces se enojó, versículo 28, y no quería entrar. Salió entonces, por tanto, dice el padre. ¿Y qué le hacía el padre? ¿Cómo? Le rogaba que entrase, por favor. Nota una cosa, y quiero detenerme aquí un momento. Jesús está estableciendo dos contrastes con el hijo mayor y con el hijo menor. Ambos hijos, número uno, quieren las cosas del Padre. ¿Sí o no? Número dos, quieren disfrutar del estatus del Padre. Y número tres, ellos quieren ser parte de la familia del Padre. Pero ellos no quieren al Padre. Ellos no quieren al Padre. Y Jesús está ilustrando de esta manera, a la manera hebrea, por contraste. Los hebreos les gustaba ilustrar las cosas por contraste. En el libro de Deuteronomio dice, hijo mío, escoge la vida, el bien, y no la muerte y el mal. Contraste. ¿Estás viendo? Jesús ilustra a través del contraste del hijo mayor y del hijo menor, que ambos querían las cosas del Padre. Ambos querían incluso llamar la atención del Padre. Uno haciendo las cosas mal y el otro, ¿qué cosa? Haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Te digo que el otro, el mayor, quería llamar la atención del Padre haciendo las cosas bien. La Biblia nos lo explica. Dice el versículo 29. Este es el hijo mayor diciendo, tantos años hace que, ¿qué cosa? Que te sirvo. No habiéndote, ¿qué cosa? Desobedecido, ¿cuándo? Jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito, ni un chivito. ¿Cómo le dicen al cabrito? ¿Chivito también? Ni un chivito me has dado para gozarme o para divertirme con mis amigos. Pero cuando fíjate ahora lo que dice él. Dice, cuando ¿qué le dice? Tu hijo, ese no es mi hermano, ese es tu hijo. No interpretas así.
ese es tu hijo, pero ese no es mi hermano. ¿Eh? Miren qué brollo, miren qué lío tenía la familia esta. Entonces, cuando vino este, que malgastó el dinero con las rameras y hizo cuanto, ahora tú le matas no el chivito, sino el becerro, el torito más gordo, el novillito más rico. ¡Wow! Así mismo. Pero Jesús también está queriendo ilustrar a los típicos fariseos. Aquellos que quieren obtener las cosas del Padre, pero ¿cómo? Por la obediencia. Salvación, ¿por qué? Por obras. Hay un contraste en la historia del hijo pródigo. El hijo mayor y el hijo menor. El hijo menor quería atraer la atención del padre por todas esas cosas, por la pura obediencia, pero no quería al padre. Lo que él estaba viendo en la fiesta, en el becerro gordo, en toda esa, ¿era qué cosa? La gastadera de dinero que había hecho el padre, porque en aquellos tiempos no se comía carne, no había refri, no había freezer. Cuando se mataba el becerro gordo, mi hermana, llamaban a las cocineras de la casa, se hacía el becerro todo y se llamaba ¿qué? A Grand Island completo, al pueblo, vamos a comernos el becerro completo. Y lo que quedaba se salaba. ¿Ah? ¿Me entienden los que? Pero era fiesta. Era fiesta. Y el hijo mayor lo que estaba viendo, ¿qué cosa era? La gastadera de dinero que había hecho el padre y que por supuesto era de él. Él estaba viendo ¿qué cosa? Su economía, su patrimonio. ¿Qué cosa? Qué triste. Es bien triste. Sin embargo, Jesús quiere dejar claro una cosa. Para los oyentes originales, las personas que Cristo estaba hablando en aquel tiempo, en esa ocasión, Cristo no solamente les contó esta parábola. Cuando tú y yo vamos al capítulo 15 de Lucas, tienes un 3 en 1. Y aquí es donde vamos a la parte exegética, pero bien por arribita. Tienes la parábola de ¿qué? La oveja perdida. La oveja perdida se pierde, pero alguien ¿qué cosa? La va a buscar, la encuentra, la rescata y la trae. Tienes la parábola de ¿qué cosa? La moneda perdida. También ¿qué ocurre? Se la busca, se la encuentra, pero en la parábola del hijo pródigo. El hijo menor se va, se pierde y regresa solo. Para la audiencia original, el que debía haber ido a buscar al hijo menor, ¿quién era? El hijo mayor. Porque para eso se le daba 2/3. Se le daba la primogenitura. En el antiguo Israel la primogenitura, el primogénito, el primer hijo varón que nacía, usted va a ser el que se va a encargar de ¿qué? De mantener y cuidar, o sea, mantener unida y cuidar la familia. El hijo mayor, ese era el que se le daba más dinerito. ¿Pero para qué era el dinerito? Para si un hijo o un hermano o un sobrino o una sobrina caía en problemas, entonces el hijo mayor que quedaba en lugar de ¿quién? Del padre cuando el padre moría, ese era el que ¿qué cosa? Rescataba, ayudaba, tendía ¿qué cosa? La mano. ¿Cuántos tienen hermanos mayores acá? Yo también tengo uno. Sin embargo, en la historia del hijo pródigo, el hermano mayor
no hizo su verdadero papel como hermano mayor. Pero Cristo nos da un mensaje de esperanza en esta parábola. Cristo se ilustra como nuestro hermano mayor. Cristo dice en esta parábola, no deja ningún final. Por eso es que te digo, vuelvo y repito, rompe con todos los esquemas grecolatinos. Porque la historia se queda como inconclusa. ¿No lo notas cuando lo lees? Cristo simplemente quiere que tú y yo reflexionemos. ¿Acaso seremos cristianos tipo hijo menor? ¿O acaso seremos cristianos tipo hijo mayor? Que queremos los beneficios del Padre, queremos el estatus del Padre, pero obedeciendo, pero no queremos al Padre. Cristo se presenta ante nosotros como el Hijo mayor que vino a este mundo de pecado, a rescatarnos del pecado. Él como hijo mayor poseía todos los bienes. Él poseía toda la gloria y vino a este mundo a rescatarnos. Ahí nos ilustra en la parábola de la oveja perdida y la moneda perdida. Agarra un billete de $100, espurrúñalo, estrújalo, tíralo, pisotéalo. ¿Cuánto vale? Son $100. Así somos para nuestro Padre Celestial y para nuestro hermano mayor. Aunque Satanás intente apurruñarte con las pruebas, aunque Satanás intente pisotearte, aunque Satanás intente hacerte cualquier cosa que tú puedas estar pasando hoy, el Señor Jesús, ten la seguridad que tú vales el precio. Y por eso Él vino por ti. La Biblia nos deja saber también que el Padre le dice al hermano mayor, hijo mío, tú siempre has estado conmigo, pero era necesario hacer fiesta, versículo 32, y regocijarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Cristo da un anticipo también de lo que será el cielo. ¿Y cómo lo hace? A través de la figura de la fiesta familiar. Y lo hace con una comida. Lo hace con una comida. Y esto me recuerda a lo que dice allí el apóstol Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el Señor Jesús quiere que nosotros también disfrutemos de esa fiesta. Esa será la cena de bodas del Cordero. El Señor Jesús te está diciendo a ti y a mí, no importa si seamos hijo menor o hijo mayor, regresa a casa. Porque hay un banquete que te espera. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén. Allí habrán manjares de todo tipo. Y quiero terminar con el libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 25, el profeta revela algo extraordinario. En el capítulo 25, si lo tienes, amén. Versículo 9. Él dice, se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, porque la mano de Jehová se posará sobre este monte.
Mateo capítulo 8, versículo 11 nos dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El Señor Jesús te está ofreciendo la invitación, al igual que en la historia del hijo pródigo, le ofrece la invitación al hijo mayor de entrar ¿a dónde? Al banquete. Entra a la cena. Si por casualidad tú eres el tipo hijo mayor que quiere buscar al padre por la obediencia, entra a la cena del banquete. Dios te va a premiar. Humillémonos delante de Jehová. Confesemos nuestros pecados y digámosles: Señor, heme aquí. Ayúdame, porque yo quiero ser un hijo tuyo que te ame y te ame de todo corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Pongámonos de pie para cantar nuestro último himno, Salvado con sangre por Cristo. Salvado con sangre por Cristo, me agrada cantar de su amor. Ya soy por su gracia infinita un hijo de mi Redentor. Por él, comprado con sangre yo soy. Salvado por su sacrificio, con Cristo al cielo yo voy. Alabo al Señor Jesucristo con alma encendida en fervor. No puedo callar lo que he visto, por eso hoy canto su amor. Por él, comprado con sangre yo soy, salvado por su sacrificio, con Cristo al cielo yo voy. Seguro estoy de que en gloria veré al autor de la ley. Me guarda en su misericordia, elevo mi canto al Rey. Por él, comprado con sangre yo soy, salvado por su sacrificio, con Cristo al cielo yo voy. No sé a qué hora terminan ustedes acá, pero que Dios les bendiga. Oremos. Padre Santo, en este lugar hemos disfrutado de una buena comida espiritual. Hemos aprendido en esta mañana que tú como Padre, a través de tu Hijo Jesús, lo has enviado como nuestro hermano mayor para rescatarnos a todos nosotros, hijos menores perdidos en el pecado. Hemos malgastado los bienes tuyos, nuestra vida, nuestra salud, nuestros talentos, pero gracias a nuestro amado hermano mayor Jesús, tú nos has rescatado. A través de estas parábolas, tú nos enseñas que la salvación es por pura gracia.
a través de esta parábola específica del hijo pródigo, tú nos enseñas que tú como Dios has sido el Dios pródigo, el Dios que gastó hasta lo último, dio su hijo. Eres un Dios que prodiga tanto amor. Oh Señor, así como el apóstol dice, porque tú nos amaste primero, también así te amamos, Señor. Y este es el mensaje, que te amemos a ti, Señor, para que todo el mundo conozca que nosotros somos tus discípulos. Que al salir de este lugar podamos salir con la enseñanza del mensaje en nuestros corazones y que el amor reine en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos y oramos. Amén.